plataforma Vitel reduce el margen de error y agiliza la elaboración y timbrado de los CFDI de traslado e ingreso con su complemento cartaporte para el transporte de mercancías. Te será de utilidad si eres propietario de la mercancía, intermediario o transportista. Esta plataforma web integra la información referente a tus operaciones por medio de catálogos precargados con los detalles que exige la normatividad sobre mercancías, operadores, vehículos transportistas, contenedores y rutas. De manera que para generar cada uno de tus CFDI con complemento, únicamente debes seleccionar la información y timbrar. Además, es posible vincular Vitel con algunos sistemas de control de inventarios para transmitir gran parte de los datos que necesitas para tu cartaporte y agilizar la configuración. La autoridad exige el complemento cartaporte para acreditar la propiedad y posesión de las mercancías, y para hacerlo en todo momento, hemos desarrollado la aplicación móvil Vengo Voy. Esta app no solo tendrá un historial de complementos generados para mostrarlos, también cuenta con la programación para solicitar, aceptar y cancelar traslados de mercancía, ya que cuenta con funciones para propietarios, transportistas y operadores. Para darle un enfoque integral a nuestra solución, hemos sumado a Vitel la plataforma Rastreo, un desarrollo para el seguimiento en tiempo real de todo tipo de viajes y traslados. Aquí podrás visualizar los datos de operadores y rutas para trasladar mercancía, recibir notificaciones por WhatsApp cuando tu carga pase por puntos preestablecidos y visualizar en tiempo real el recorrido que hace el transporte asignado. Recuerda que tanto los propietarios de las mercancías como sus proveedores en el traslado de estas tienen responsabilidad en la generación de CFDI con complemento cartaporte y que de no cumplir las Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión por la plataforma Zoom y también por Facebook Live. Mi nombre es Lorena Beltrán y les doy la bienvenida a este webinar llamado Deducibilidad de los CFDI de ingreso con complemento cartaporte. Recordemos que desde el 1 de enero pasado es obligatorio emitir el CFDI de ingreso y traslado con complemento cartaporte para el transporte de las mercancías. Para abordar el tema de la deducibilidad de los comprobantes de ingreso con complemento, está con nosotros el licenciado Alejandro Márquez, director de la Asociación Nacional Incomex. Antes de empezar con su ponencia, invito a todos los participantes a compartir sus dudas dando clic en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. De esa manera, apoyan a todo el staff de este webinar para organizar de una mejor manera sus preguntas, ya que cuando las ponen directamente en el chat tienden a perderse en ocasiones. Entonces, los invitamos a utilizar este botón de sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior central de sus pantallas. Muchas gracias por esa atención y sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al licenciado Alejandro Márquez. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Buenas tardes, bienvenido a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta charla. Agradecemos la invitación de nuestro asociado Grupo Vitel para que comportamos nuestro punto de vista respecto a este tema trascendental para la operación en nuestras empresas. Me voy a permitir compartir el material que preparamos el día de hoy para abordar nuestra plática. Ya hemos comentado en diferentes ocasiones las implicaciones que tiene la implementación de esta medida establecida por el SAT, dirigida a la rastreabilidad de las mercancías en su traslado en territorio nacional. También la imposibilidad que representa hacer este cumplimiento de manera manual si no contamos con las herramientas tecnológicas que nos permitan un uso adecuado de la información y la generación de manera oportuna de este documento. También el reto logístico que significa tener listos nuestros CFDIs, tanto los que lleven o no complemento cartaporte, previo al inicio
del traslado de nuestras mercancías. Sin embargo, y como ya lo hemos comentado, este es un tema que no solamente implica al transportista como pudimos haberlo pensado allá a mediados del año pasado, previo cuando se digitalizó la carta de porte considerada en la ley de caminos y puentes federales, sino que al integrarlo como complemento del CFDI nos abre una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta para cumplir correctamente con lo que nos está pidiendo la autoridad fiscal. Es necesario por ello que no solamente se involucren en el tema el transportista y el personal encargado por nuestra empresa de la logística de nuestros embarques. También es necesario el involucramiento del área contable fiscal porque esta obligación tiene más consideraciones que hacerse para su correcta aplicación y cumplimiento. Muy brevemente voy a comentar lo ya mencionado por Lorena. Como todos sabemos, en el mes de diciembre de 2021 se publicaron las reglas de la resolución miscelánea fiscal, en las cuales dentro del capítulo 2.7 en la sección 277 referente a la expedición de los CFDIs, se agregó la sección 277 para los CFDIs a los que se les incorpora el complemento carta aporte. Al igual que toda la resolución, esta sección, y como ya lo mencionó Lorena, entró en vigor el 1 de enero. Esto en congruencia a lo dado a conocer por el SAT mediante un comunicado fechado el 24 de diciembre, en el cual nos indicó que el uso del CFDI con el complemento carta aporte sería aplicable a partir del 1 de enero de 2022. Ahora bien, hay que observar que el segundo párrafo del artículo 47º de la resolución establece que entre el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2022 se considerará como cumplida la obligación de expedir el CFDI con complemento carta aporte, aún sin cumplir con la totalidad de los requisitos contenidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte. Podemos decir entonces que del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 sería como un periodo de transición para emitir correctamente el complemento carta aporte sin que se apliquen multas ni sanciones. Es conveniente tener esto en cuenta porque adicional a ello, quiero hacer énfasis en la regla 2717, la cual señala que dentro de los requisitos que deben cumplir las representaciones impresas de los CFDIs a los que se les incorpora el complemento carta aporte, señalados en las reglas 2771 y 2772 que nos hablan de la emisión de los CFDIs tanto en transporte público como en transporte privado de las mercancías, se debe de cumplir con todos los datos establecidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. Es importante tener esto en mente, dado que de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que nos indica que los CFDIs deben cumplir con diferentes requisitos, incluidos los que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, y asimismo nos indica el tercer párrafo
del artículo que en caso de no cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 29 o 29A del código, o bien que los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente las cantidades que están amparadas por los CFDIs. Entonces, también resulta necesario ver un paso adelante. ¿Qué pasa después de que ya se hizo el esfuerzo de emitir nuestros CFDIs previo al embarque de las mercancías? Que ya se realizó nuestro traslado, hubo o no hubo revisión. Pero, ¿qué va a suceder si después de este periodo de transición la autoridad aduanera, ya sea en el trayecto de nuestras mercancías o posterior, hace una revisión del contenido de nuestros CFDIs? Entonces, es conveniente que el área contable y fiscal administrativa de la empresa esté enterada que deben de cumplirse con todos los requisitos que, como ya sabemos, están establecidos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal, pero también lo que nos están mencionando en la resolución miscelánea fiscal, las reglas 277, 1 a 14 y así como en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte e incluso en el estándar del complemento carta aporte. Y es hacia allá donde quisiera hacer énfasis de mis comentarios. Haremos un repaso de los conceptos generales que deben de cumplirse en la expedición de los CFDIs y haremos énfasis en algunos temas que nos parece muy importante que las empresas tengan en mente para asegurarse que tanto ellos como sus transportistas están cumpliendo de manera correcta conforme a la normatividad establecida. Rápidamente mencionaremos que las reglas relacionadas con la expedición de los CFDI con complemento carta aporte en la miscelánea fiscal para 2022 van de las reglas 2771 a la 27712, que nos refieren los conceptos, van de la 2771 a la 27712. Vamos a iniciar mencionando las reglas 2771 y 2772 que nos enmarcan la generalidad de los transportes de mercancías. En el caso de la 2771, el transporte público; en el caso de las reglas 2772, el transporte privado. También también vemos que hay reglas relacionadas con el traslado local de bienes o mercancías, con en específico reglas para mensajería y paquetería, para el traslado de fondos y valores, para el traslado de servicios auxiliares de grúas, arrastre, salvamento, distribución de hidrocarburos o petrolíferos, transporte consolidado de mercancías. Hasta aquí, básicamente los conceptos que ya teníamos conocimiento en las reglas fiscales para 2021. A partir de las reglas 2022 se agregaron reglas específicas por el transporte de mercancías realizadas por transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, reglas para el transporte público y privado de mercancías de exportación, contenidos en las reglas 27710 y 27711, y así como lo referente al tránsito parcial en tramos de jurisdicción federal, contenidos en la regla 277
7712. Para efectos de esta plática, en general los comentarios estarán basados o enfocados a las reglas 2771, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Vamos a iniciar comentando sobre las reglas 2771 y 2772 referente al transporte público y privado de mercancías, en las cuales en ambas reglas hay situaciones que aplica para ambas para que podamos considerar que nuestro CFDI está siendo emitido de manera correcta y que cumplimos con los lineamientos establecidos por la autoridad. Bien, vamos a hacer un recuento para que tengamos todos visión de lo que sí debemos cumplir sin falta en la emisión de los CFDIs, ya sea que estemos hablando de transporte público o privado de las mercancías. El CFDI, como lo veremos más adelante, puede ser emitido con o sin el complemento de carta aporte, dependiendo a condiciones que están establecidas en las reglas 2773 y que tienen que ver con el tránsito local o foráneo. Entonces, para estos efectos mencionaremos que el CFDI, ya sea con o sin complemento carta aporte, debe de emitirse en todo tipo de transporte de bienes y mercancías, ya sea transporte general o transporte especializado. El CFDI, con o sin el complemento según corresponda, deberá emitirse independientemente de la distancia o cantidad de mercancías transportadas. El CFDI, con o sin el complemento según corresponda, debe ser emitido antes de iniciar el transporte de las mercancías en territorio nacional. El CFDI no podrá amparar el traslado de mercancías en un solo embarque, en un mismo embarque. Se mantiene la obligación de la emisión de CFDI de traslado con complemento de comercio exterior para las empresas que realizan exportaciones definitivas. Esto de conformidad con la regla 27119 de la miscelánea fiscal, lo que antes estaba contenido en la regla 27122. Asimismo, un embarque debe ampararse por al menos un CFDI con o sin el complemento, según corresponda, y en su caso puede ser amparado por 2 o más CFDIs. 2 o más CFDIs de ingreso en favor del mismo cliente con el mismo destino o destinos diferentes. Ya sea también 2 o más CFDIs en favor de diferentes clientes con el mismo destino o destinos diferentes, y los CFDIs relacionados con el embarque deben emitirse previo al inicio del traslado de las mercancías o del ingreso a territorio nacional. La aplicación de las reglas de comercio exterior, que no vamos a abordar en este momento, pero que van a ser, nos exigen o nos exigirán a partir del 31 de marzo, que en nuestros pedimentos consignemos la información de los CFDIs que amparan el traslado de las mercancías que están siendo motivo de traslado internacional y que comentaremos de una manera más amplia un poco más adelante. En operaciones de comercio exterior, la factura con complemento carta aporte o el CFDI con complemento carta aporte será exigible a partir del 31 de marzo. Ahora bien, quisiera mencionar algunos datos relevantes en la información que debe contener el CFDI con complemento carta aporte. ¿Por qué hago énfasis en esto?
insistimos, no solamente se trata de cumplir con la emisión del CFDI previo al traslado de las mercancías y en caso de una revisión, acreditar que nuestros CFDIs cumplen con todos los requisitos que nos marcan, sino que posterior, en una revisión, la autoridad si identifica que nuestros CFDIs no cumplieron con todos los lineamientos establecidos en las reglas, en el código, esos CFDIs podrán no ser acreditables y deducibles. Por eso es conveniente asegurarnos de conocer todos los detalles que están establecidos para la emisión de los CFDI. Tenemos entonces, por ejemplo, que dentro de los datos que deben contenerse en el CFDI con complemento carta aporte, se deben de incluir los códigos de productos y servicios establecidos por el SAT. Si bien hasta el momento no tenemos conocimiento de que sea sancionable la identificación de este código de producto, sí es necesario que las empresas identifiquen dentro del catálogo establecido por la autoridad qué código le corresponde a cada una de las mercancías que están siendo transportadas, especialmente cuando hay una enajenación de estas mercancías, que es un punto diferente el CFDI de ingreso que se emite por la enajenación de mercancías al CFDI de ingreso que emite el transportista para acreditar el traslado de las mismas. Así pues, es necesario que la empresa identifique estos códigos de productos que amparan las mercancías que están siendo trasladadas. Se deben identificar las mercancías peligrosas según lo establecen la normatividad aplicable. Se debe identificar si es una operación de comercio exterior. En los campos que corresponda, se debe ajustar a los catálogos establecidos por el SAT, salvo que se requiera el uso de un RFC genérico que se consigna en el salvo que se requiera el uso de un RFC genérico, los RFCs que se consignan en el CFDI y en su caso en el complemento deben encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. El complemento carta aporte en su versión 2.0 es obligatorio a partir del 1 de enero. Es decir, si a partir del 1 de enero usamos la versión 1.3, ese CFDI posteriormente pudiera ser rechazado para la acreditación de del gasto relacionado con ese CFDI. Cuando se timbre un CFDI con el complemento, el PAC hará una serie de validaciones de información transmitida para asegurarse los criterios mínimos establecidos en el manual, en el instructivo de llenado del CFDI con el complemento carta aporte. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es que el CFDI con el complemento carta aporte, el CFDI perdón, me faltó aclararlo, la mayoría de las referencias que se van a hacer en esta plática están dirigidas principalmente a los CFDI de ingresos que emite el transportista cuando contratamos un servicio, porque estos son los que en su caso son sujetos de deducción y acreditación. Los CFDI
de traslado son emitidos, como lo veremos más adelante, por el dueño o propietario o tenedor de las mercancías cuando realiza el movimiento de las mismas con medios propios, y estos CFDIs de traslado pues no tienen efecto fiscal. Entonces, estaremos centrándonos en el efecto que tiene el correcto cumplimiento de la emisión de los CFDI de ingreso para su acreditación y deducción. Así pues, cuando un CFDI de tipo ingreso se le incorpora el complemento carta aporte, será suficiente para acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías siempre que dicho comprobante se registre en el número de pedimento, perdón, siempre que en el CFDI se registre el número del pedimento de importación que estaría relacionada con él. También es importante señalar que cuando en el CFDI se tenga información que no está contemplada en el instructivo de llenado del CFDI que se le incorpora el complemento carta aporte, se deberá registrar la información de acuerdo con lo establecido en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Recordemos que finalmente estos CFDIs también están regidos por el anexo 20. Otro tema que hay que tener a la vista es que el transporte de unidades vacías y sus accesorios, como pueden ser racks, tarimas, contenedores reutilizables, no están sujetos a la emisión de un CFDI, salvo que estos mismos sean motivo de enajenación. Es decir, si nosotros comercializamos tarimas y le vendemos a un cliente, esas tarimas las enviamos, sí estarían sujetas al CFDI para acreditar su traslado, además del CFDI por la enajenación de los mismos. En ese mismo sentido están los propios contenedores reutilizables. Mientras los usamos para transportar mercancía y los mandamos llenos y los regresamos vacíos, no están sujetos a la emisión de un CFDI de ingreso. Pero si lo que estamos haciendo es vender esos contenedores, los estamos enajenando y el traslado es para entregarlas al cliente, pues en esa ocasión únicamente sí estarían sujetos a que se emita un CFDI de ingreso por parte del transportista. También es importante tener en cuenta que si un CFDI ya fue timbrado, si un CFDI ya fue timbrado, se van a poder ser cancelados o sustituidos previamente al inicio de el traslado de las mercancías. Sin embargo, si el traslado de las mercancías ya fue iniciado, ese CFDI solamente pudiera ser cancelado en casos fortuitos de fuerza mayor, como podría ser un cambio de los operadores o del medio de transporte por algún accidente, una modificación de rutas o modificar los destinos destinatarios, la información de las mercancías, pero en todo caso, si se cancela o se modifica ese CFDI, se debe relacionar el nuevo CFDI con el CFDI inicialmente cancelado para que tenga validez ante las autoridades. También señalar que hasta ahorita las autoridades facultadas para la
revisión de la emisión de los CFDI son las autoridades federales, como es el caso de la Guardia Nacional y las autoridades fiscales del SAT. También entrarían dentro de las autoridades facultadas motivo de los convenios de colaboración fiscal de los estados, las autoridades fiscales estatales, así como otras autoridades federales como son autoridades sanitarias dentro de la esfera de sus competencias. En particular, en relación al transporte público de mercancías que tiene como base la regla 2771 y como ya lo mencionamos, a partir del 1 de enero de 2022, los CFDIs que requieran complemento carta aporte y no lo tengan, no podrán ser acreditados para efectos del IVA. O sea, hay que emitirlo, hay que pedirle a nuestro transportista que los emita. Asimismo, a partir del 1 de abril de 2022, esos CFDIs de ingreso que requieran el complemento carta aporte y no tengan el complemento, o que el CFDI y o el complemento tenga errores en la información, no podrán ser acreditables para los efectos del IVA. Asimismo, se deberá de emitir al menos un CFDI de ingreso por cada traslado y no será posible facturar de forma acumulada. De acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, se aplicará la retención del impuesto trasladado del IVA y la regla 27111 dispone que el CFDI de ingresos en donde conste el monto del IVA retenido podrá también considerarse como constancia de retención del impuesto. Esto según lo establecía la regla anterior 27112. Y aquí es donde empezamos a identificar el tipo de detalles que que el equipo administrativo de la empresa, el área contable fiscal, debe de empezar a tener en mente para asegurarse de que sus CFDIs van a ser acreditables y que tanto ellos como sus transportistas están cumpliendo con todos los requisitos establecidos. Entonces, reiteramos que a partir del 1 de abril, los CFDIs que requieran complemento carta aporte o que tengan errores en el complemento en el CFDI, podrán ser no acreditados. Que los CFDI solo pueden amparar un traslado, no se puede facturar de manera acumulada. Y que en los CFDIs también se deben de hacer la retención del impuesto trasladado del IVA y también la del ISR. Otro punto importante que debemos tener en mente es que la propia regla 2771 en sus párrafos quinto y sexto establecen la corresponsabilidad que habrá entre las partes involucradas, es decir, quien contrata el servicio de transporte y quien presta el servicio, estando estos obligados a proporcionar la información de manera exacta para amparar el traslado de las mercancías. Entonces, si esta información no es la correcta, la operación podría no acreditar o no ser sujeta para la deducción o el acreditamiento de los montos amparados correspondientes al servicio prestado. También el
sexto párrafo nos indica que quien puede, nos indica que si se realiza un servicio de traslado sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumple con los lineamientos establecidos por la autoridad, tanto quien contrata como quien presta los servicios del traslado de las mercancías son responsables ante la autoridad competente cuando se detecte alguna irregularidad. ¿Cuál es el alcance de esta corresponsabilidad? Todavía no está muy clara, pero al menos tenemos conciencia de que implica multas por no presentar el CFDI, por no presentarlo, por no haberlo generado, por inconsistencias en la información de las mercancías transportadas o de la identificación del medio de transporte y su operador, e incluso la falta del CFDI con el complemento podría ser objeto al menos de retención de las mercancías en tanto se verifica si esas mercancías efectivamente legalmente se encuentran en el país y se acredita la pertenencia de las mismas. Por otra parte, la regla nos indica que en el CFDI se deben de utilizar ciertas claves de servicio específicas según el catálogo de productos y servicios del SAT. En este caso, dependiendo del tipo de carga y medio utilizado, las claves que generalmente vamos a ver en el transporte terrestre de mercancías son las que están apareciendo en la pantalla. Entonces, nosotros como área administrativa de la empresa, como área contable fiscal, debemos de asegurarnos que en el CFDI, en el cuerpo del CFDI, el transportista nos está facturando de conformidad con los servicios correspondientes a estas claves. De caso contrario, estos son puntos que podrían poner en cuestión si el CFDI que emite el transportista por el servicio es correcto y puede ser sujeto de deducción. También en el propio manual nos indican algunas otras claves correspondientes a, por ejemplo, al transporte de carga internacional, a los servicios postales de paquetería o courier, servicios de organización de transporte o servicios de carros blindados y transportes de valor. Es decir, si se emiten los CFDIs para amparar el transporte de mercancías con claves diferentes a estas, por lo menos en el transporte terrestre carretero de mercancías, la autoridad podría desconocer estos CFDIs por no cumplir con los lineamientos establecidos. En este punto en particular, que se encuentran señalados en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta porte. Hablando en particular del transporte privado hablando en particular del transporte privado de mercancías, el instructivo nos señala varios puntos específicos que hay que observar. Por ejemplo, que el total que se señala en el complemento debe de tener un valor 0, que la clave del RFC del emisor es la misma que la del receptor del CFDI, salvo que el CFDI también se le incorpore el complemento el complemento de comercio exterior
El CFDI, a diferencia del CFDI de ingresos, el CFDI de traslados, cuando no se le incorpore el complemento carta aporte, debe consignar la o las claves de los productos que se registren, que deberían de estar registrados en el complemento. Y el CFDI, para efectos del CFDI en su versión 4.0, se debe de utilizar la clave S01 en el uso para que respecto a que no tiene efectos fiscales. Antes de esto, en la versión 3.3, se debió de haber usado la clave por definir. ¿Por qué es conveniente que la empresa conozca esto? Porque si están usando el servicio de un transportista, el transportista no debería de emitir un CFDI de tipo traslado con estas características, salvo las excepciones que menciona la propia regla para los agentes logísticos de carga. Y ojo, hay que aclarar, un transportista no, por el simple hecho de encargarse de la logística de una empresa y en su caso poder contratar a un tercero para que se apoye en el traslado de las mercancías, en sí mismo no constituye un agente logístico de carga. Los agentes logísticos están, la actividad está identificada por el SAT y para qué en los términos de la regla 2772, un agente logístico pueda emitir un CFDI de traslado al que no tenga valores involucrados, deberá tener dentro de su actividad registrada en el SAT la de los servicios logísticos y de agente de carga. En caso contrario, no debería hacerlo así. Es importante entonces que sepamos distinguir de los requisitos que debe cumplir uno y otro de los tipos de transporte. Más adelante vamos a comentar un poco más este tema del transporte. La regla 2773 nos habla del traslado local de bienes o mercancías y aquí es el principal elemento en el que deriva el que podamos o no requerir que nuestro CFDI tenga o no complemento carta aporte. La regla nos indica que cuando el transporte público, que en el caso de transporte público privado de mercancías no se transite por algún tramo de jurisdicción federal, se puede emitir el CFDI de ingreso o de traslado sin el complemento carta aporte. Sin embargo, hay que hacer un par de precisiones para aplicar esta regla. En el caso del transporte público de mercancías, en el CFDI debe registrarse la clave de servicio que aparece en la pantalla 78101801, servicios de transporte de carga por carretera en camión en área local. Entonces, si queremos que en el momento de una revisión la autoridad cuente como válido nuestro CFDI de ingreso emitido por el transportista en un traslado local, deberá de estar en el CFDI este concepto. De otra manera, ese CFDI pudiera ser rechazado para su acreditación. En el caso de transporte privado de mercancías, conforme a la regla 2772, en el CFDI se deberán registrarse las claves de productos correspondientes a los bienes y o mercancías que se transportan.
Entonces, hay una diferencia fundamental cuando se emite un CFDI de ingreso por parte de un transportista y un CFDI de traslado cuando es emitido por el propietario de las mercancías cuando traslada las mercancías con medios propios. En este caso, en los términos de la regla, si bien no es necesario el complemento carta-aporte, en el caso de que utilicemos los servicios de un transportista, el CFDI debe de consignar dentro de los conceptos la clave de servicio por el transporte de carga por carretera, como ya lo vimos en el segundo punto, y en caso de tratarse de un CFDI de traslado realizado por el propietario de las mercancías, sí se deberá de consignar la clave de los productos que se trasladen en ese embarque. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en el caso de una revisión nos pueden cuestionar una u otra cosa. Si somos transportista, se va a identificar que se está usando la clave de manera correcta para el transporte local de las mercancías. Si somos propietarios de las mercancías y estamos haciendo el movimiento con nuestro propio medio, tendremos que consignar las claves de productos y acreditar que efectivamente nosotros estamos haciendo el movimiento de nuestras mercancías con nuestros propios medios. Es decir, con una unidad a nombre de la empresa o en su defecto una unidad rentada con un contrato de renta a nombre de nuestra empresa y que el personal que traslade las mercancías es personal de la empresa o que en específico se les haya contratado para hacer la operación del medio de transporte. Ojo, no el traslado de las mercancías, sino la operación del medio de transporte. Pasamos a la regla 2779. El contenido de esta regla no existía en las reglas fiscales 2021 y es el único caso en el que no se obliga a la emisión de un CFDI de ingreso o de traslado por el transporte de mercancías en territorio nacional cuando se contrata un servicio de transporte. Y básicamente, esto es porque básicamente la regla nos indica que tratándose de residentes en el extranjero, que no tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en México, podrán amparar el transporte de los bienes o mercancías nacionales y de procedencia extranjera en territorio nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la ley aduanera, es decir, el pedimento, la factura. Y es importante dejar en claro que el hecho de que el transporte sea contratado en el extranjero no implica necesariamente que no hay la obligación de la emisión del CFDI con el complemento, perdón, el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. Una cosa es la relación comercial que nosotros tengamos con un tercero en el extranjero para que se encargue de nuestra logística. Y otra cosa es que si por alguna causa el transportista que realiza el cruce de las mercancías tiene residencia fiscal en México, este debe de emitir un CFDI. Voy a intentar explicar esto de manera gráfica de una manera más clara. Tenemos, y lo que generalmente tenemos el supuesto de la regla. El supuesto de la regla es que tenemos el tráfico internacional de las mercancías
tenemos una empresa en Estados Unidos, una empresa IMEX en México, el residente en el extranjero o la propia empresa IMEX en el país contrata y paga el servicio de transporte de mercancías con un transportista extranjero. Ese transportista extranjero hace el movimiento de las mercancías desde Estados Unidos por vía terrestre, ingresa al país y regresa vacío a Estados Unidos. Aquí hay que hacer énfasis que estamos hablando de transportistas que no tienen residencia o relación fiscal con un transportista mexicano, no tienen un lugar de negocio en México de conformidad con la ley del ISR. Hay que verificar el artículo 1 y 2 de la ley del ISR, el artículo 3 de la ley del IVA, respecto a la residencia fiscal por servicios prestados en México. Entonces, estos transportistas extranjeros con vehículos extranjeros, con choferes extranjeros, ingresan las mercancías al territorio nacional y salen. Y esto también puede darse en sentido contrario a estas operaciones, al amparo del Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Lo que no pueden hacer estas empresas es hacer traslados que tengan origen y final en territorio nacional. Preparando el material para esta plática, encontré en la página de la Secretaría de Comunicaciones este listado donde que se supone que está actualizado al mes de julio del año pasado, donde se consignan las empresas extranjeras que efectivamente están autorizadas a hacer este tipo de movimientos en el país. Y entonces, ¿qué va a pasar respecto al CFDI en estos casos? Pues efectivamente no va a haber un CFDI, van a tener que amparar el movimiento de las mercancías con los documentos establecidos en el artículo 146 de la ley aduanera que les sean proporcionados por la empresa mexicana a la que estén a la que le estén moviendo las mercancías, ya sea entregándolas o recogiéndolas. Recordemos que en este caso no necesariamente es la empresa IMEX la que contrató el servicio de transporte, pero sí, en todos los casos, pues es la empresa la que va a tener que proporcionar al transportista los documentos con los que se ampare la introducción y tenencia de las mercancías en el país. Pero vamos a ver lo que generalmente sucede en el tránsito fronterizo. De igual manera, tenemos nuestra línea internacional, tenemos nuestro corporativo, nuestra empresa en Estados Unidos, tenemos a la empresa IMEX en el país. Existe un intermediario logístico contratado en el extranjero, ya sea por nuestro corporativo, ya sea por nosotros mismos, y hay un transportista mexicano. Lo que generalmente sucede es que el residente en el extranjero o la propia maquiladora en México contrata y paga al agente o intermediario logístico en el extranjero. El intermediario logístico asigna a su filial en México o contrata a un transportista mexicano para el transporte de las mercancías. El transportista, ya sea empresa filial o contratada por el intermediario logístico, realiza el transporte de las mercancías. Y realiza el transporte de las mercancías, va por el cargamento, lo ingresa al país y lo entrega a la empresa. En este caso, estamos hablando de empresas mexicanas con transporte mexicano y que cuentan con choferes mexicanos, y esto, al igual que el anterior, pues se da a la ingreso y salida de las mercancías del país. Entonces, independientemente de quién contrate al transportista,
para realizar el movimiento de las mercancías, si el transporte internacional de las mercancías lo realiza un transportista mexicano, ese transportista deberá emitir un CFDI con complemento carta aporte. Insisto, ya sea que lo contrate la empresa o el intermediario en el extranjero. Ahora bien, para efectos del despacho aduanero, a partir del 31 de marzo del 2022, el CFDI con el complemento carta aporte emitido por el transportista mexicano es el que se deberá relacionar con el pedimento que ampara la importación o exportación de las mercancías, independientemente de quién haya contratado el transporte. Así pues, y salvo de que el supuesto de que realmente se trate de un transportista extranjero bajo el supuesto de las reglas 2779, tratándose de un transportista con residencia fiscal en México, independientemente de que lo hubiera contratado el intermediario en el logístico en el extranjero, el residente en el extranjero o la misma empresa IMEX en México, el CFDI que se relacione con la operación de comercio exterior será el que emita el transportista que realizó el cruce de las mercancías o en su defecto el CFDI de traslado. Otro punto interesante que debemos de conocer de las reglas es el contenido de las reglas 27710 por el CFDI que ampara el traslado de las mercancías que inicia en territorio nacional y concluya en el extranjero. Pero que puedan tener una que puedan tener un cambio del medio de transporte. En estos casos, si hay un cambio de transporte, el CFDI que emite el transportista debe de amparar el total del transporte. Vamos a ejemplificar de Ensenada al puerto de Los Ángeles o a San Francisco. Se debe de indicar como destino final el domicilio establecido, el domicilio ubicado en el extranjero, y se deben indicar los datos del medio o modo de transporte que se utilizará en el traslado. La regla también nos indica que en caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo, es necesario emitir un CFDI de traslado. Ojo, aquí es uno de los puntos donde sí se permite que un transportista emita un CFDI de traslado por la mercancía que está transportando, pero solo en el caso de que en los traslados de las mercancías de exportación se tenga un cambio del medio o del modo de transporte. Entonces tendrán la oportunidad de emitir un segundo CFDI, uno de ingreso por el total de los traslados, digamos de Ensenada a San Francisco, y el segundo un CFDI de traslado por lo que es el propio cruce. Pero en todos los casos se debe de relacionar el CFDI de traslado con el CFDI de ingreso. Y como lo vimos en el transporte internacional de las mercancías, el CFDI que se presentará para el despacho aduanero de las mercancías será aquel que ampare el traslado de los bienes y o mercancías en el cruce fronterizo. Ya mencionamos que de conformidad con los artículos 29, 29A del Código Fiscal, el CFDI debe de cumplir con todos los requisitos para que puedan ser acreditables y deducibles. Entonces, es muy importante
que estemos seguros que nuestro transportista nos está emitiendo los CFDIs de manera correcta con la información correspondiente. Y voy a ejemplificar lo anterior de esta manera. La regla nos está diciendo que tenemos un traslado desde México a Estados Unidos, un punto en México, digamos Ensenada, hacia un punto en Estados Unidos, digamos San Francisco. Podemos hacer, bueno, no podemos, el transportista debe de hacer un CFDI de ingreso por la totalidad de la ruta. En este caso, el transportista sí nos puede aplicar una tasa 0% del IVA porque es un servicio a la exportación. La excepción que nos está marcando la regla es este mismo traslado donde tenemos un CFDI de ingreso con la totalidad del traslado, pero tenemos un cambio de medio de transporte de operador en frontera y hacemos el cruce. Este segundo, en este caso, se puede emitir el CFDI de ingreso con el 0% del IVA por la totalidad del transporte y el CFDI de traslado por el cruce de las mercancías. En este caso, al igual que el anterior, el CFDI puede aplicar tasa 0% del IVA. Pero hay que tener cuidado si nos están facturando dos servicios diferentes. Digamos que nos facturan un servicio desde Ensenada a Frontera y nos facturan un segundo servicio por el transporte de frontera a el punto de destino en Estados Unidos. El CFDI de ingreso que llega a frontera, este deberá de ser aplicable con tasa 16% de IVA, porque para efectos de la ley se considera que el traslado inicia y termina en territorio nacional. Y el segundo CFDI, es decir, el del cruce, tendría que estar, ese sí podría aplicar una tasa del 0% del IVA, porque ese sería el servicio a la exportación. Este caso no está considerado dentro de la regla 27710. Por eso insisto en que es necesario que el área contable administrativa de la empresa tenga conciencia y conocimiento de los puntos que deben de cumplir los CFDIs de ingreso que les emitan sus transportistas para que en el futuro no nos vayan a cuestionar estas operaciones. Las reglas también contemplan la regla 27711, similar, pero este es solamente para hacer énfasis que cuando hay transporte privado de las mercancías se puede hacer se debe de hacer en caso de enajenación tanto el CFDI de traslado para la exportación aplicándole el complemento carta aporte y aplicándole el complemento de comercio exterior. Esto tanto que se haga en un solo movimiento o se hubiese cambios en el medio de transporte donde tanto el CFDI con el cambio como el original deben de estar vinculados. Finalmente, voy a comentar y por cuestiones de tiempo rápidamente la regla 27712 que nos habla del tránsito parcial en caminos de jurisdicción federal. Este concepto tampoco estaba en las reglas 2021 y a mi entender se realiza para facilitar el tránsito en zonas urbanas que por su crecimiento ya alcanzaron tramos de jurisdicción federal y facilitar la circulación para la distribución local de las mercancías. La regla nos indica que cuando se circule por un tramo de jurisdicción federal y
trayecto no exceda los 30 kilómetros, se entenderá que no se está transitando por ese tramo de jurisdicción federal y por tanto no será necesaria la emisión del complemento carta aporte en el CFDI que ampare el traslado de las mercancías. Ojo, no nos está diciendo que vamos a exceptuar la emisión del CFDI. Sí se puede, lo que nos está exceptuando es la emisión del complemento carta aporte al CFDI, ya sea de ingresos si estamos recibiendo el servicio por parte de un transportista o de traslado si estamos haciendo el movimiento propio. Pero ojo, esta regla tiene una excepción. Nos dice que esto va a ser siempre que el vehículo de carga tenga características menores a un camión C2 de conformidad con la NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que nos indica que un camión C2 es un tipo de lo que normalmente conocemos rabón o un camión unitario con un largo máximo total de 12, perdón, el vehículo que usemos para poder aplicar la excepción de la regla tendrá que tener un largo máximo de 12.5 metros, tener un peso bruto vehicular máximo de 4 toneladas y tener como máximo 2 ejes con 2 llantas en el eje delantero y 2 o 4 llantas en el eje trasero. Básicamente tendrían que ser este tipo de vehículos para que puedan caer en los supuestos de la regla. Y nuevamente, si nuestro transportista nos emite un CFDI y el vehículo utilizado es de tipo C2 o superior y no nos emite el complemento de carta aporte si transitamos en un tramo de jurisdicción federal, digamos de Tijuana a Rosarito, ese CFDI también puede ser cuestionado. Ya finalmente quisiera hacer unas conclusiones. La empresa se debe de involucrar en la emisión de los CFDI y de los correspondientes complementos carta aporte, buscando evitar afectaciones logísticas, contingencias fiscales por el rechazo de CFDI de ingresos por el pago de transporte. Es por eso que debemos de estar enterados cuáles son todos los requisitos que implica el cumplimiento del CFDI, que se estén usando las claves correctas, que se esté emitiendo el complemento carta aporte cuando se deba de hacer, que estemos amparando efectivamente traslado de mercancías, que no nos estén facturando servicios diferentes a lo que es el servicio de transporte. Estoy convencido que con las acciones que está llevando la autoridad en el desarrollo de modelos de riesgo, tarde o temprano van a poder identificar si realmente nosotros estamos recibiendo CFDIs por parte de nuestros transportistas por los servicios que realmente estamos utilizando. En caso de que nosotros estemos recibiendo o accediendo a recibir CFDIs por parte de transportistas que no cumplen con todos los requisitos, en principio ya es muy clara la regla en decirnos que estos no van a ser acreditables para efectos fiscales, pero en una consecuencia mayor pudiéramos inclusive caer en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal o también en una revisión estar sujetos al menos en una retención de mercancías mientras se verifica que el CFDI fue emitido correctamente o incluso llegar hasta un embargo. Y esto, por supuesto, para evitar sanciones por inconsistencia en la información del CFDI y del complemento de carta aporte, siendo necesario
coordinar acciones y procedimientos con nuestros transportistas, el departamento contable fiscal de la empresa y los demás actores que intervengan en nuestra cadena, como son los agentes aduanales, clientes, proveedores de servicios, etcétera. Asimismo, la empresa debe de contar con los medios y herramientas tecnológicas que le permitan generar los CFDIs y complementos de manera ágil y oportuna, que la información para la generación de los CFDIs y complementos se obtengan de manera segura, completa y oportuna, y llevar la administración y control de los CFDI y complementos de forma práctica y accesible. Hasta aquí mis comentarios. Agradezco nuevamente a nuestro asociado Viter, al ingeniero Beltrán y sobre todo a los asistentes por su atención. Lorena, no sé si vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Sí, Alex, de hecho, muchas gracias por toda la participación. Han habido bastantes preguntas en el apartado correspondiente. Igual reitero, aquellos que han puesto algunas preguntas que no se hayan respondido ya con la información compartida y que las pusieron en el chat, por favor pónganlas en el botón de preguntas y respuestas para poderlas administrar mejor. Ya se han respondido algunas por medio escrito durante su presentación. Algunas otras también se han respondido con la información que nos ha compartido, pero en unos momentos más vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas por si nos puede ir apoyando en observarlas e identificar algunas que considere que no hayan sido todavía abarcadas con su exposición. De igual manera, yo lo voy a apoyar con eso. Antes de responder esas preguntas, voy a aprovechar unos minutos de la transmisión para hacerles una breve demostración de la plataforma Vitel Cartaporte. Esta plataforma tiene el objetivo de agilizar y automatizar actividades en el proceso de generación y emisión de los FDIs con o sin complemento Cartaporte. Dentro del chat les vamos a compartir el enlace para solicitar una demostración personalizada de esta plataforma. Por los nombres de los participantes, sé que algunos de ustedes ya la están utilizando, entonces también es un buen momento para comentarles un par de beneficios adicionales que se están implementando dentro de la plataforma Vitel Cartaporte y que van a estar disponibles en las próximas semanas para todos. Entonces, voy a compartir mi pantalla por acá, nada más para dedicar unos breves minutos a este tema que es tan importante, sobre todo para aquellos que estén buscando una manera de darle una solución más automatizada a esta obligación del CFDI con complemento Cartaporte. Como ya hemos venido publicando a través de nuestras redes sociales y la publicidad de este rubro, la plataforma Vitel está completamente en la nube. Eso de alguna manera facilita que no tengamos que lidiar con una instalación, con redes y demás, simplemente con que se tenga como tal un acceso a Internet. Trabaja gracias a los catálogos, que son la base para que todo lo demás pueda fluir de una manera mucho más ágil. Sin embargo, en este apartado de Cartaporte, ya sea de ingreso o de traslado, según corresponda, ya por ahí muchas preguntas eran en relación a si lleva o no. Recordemos que ese punto pues va principalmente ligado al tema de si toca o no territorio federal. Entonces, a través de layouts o a través de interfaces con otros sistemas, que esto ya se puede platicar de manera personalizada con cada uno de ustedes que tengan interés. En el chat, repito, va a estar la liga para solicitar esta demostración. La información viaja de esta manera para que nosotros podamos visualizar toda la información del complemento Cartaporte dentro de una sola plataforma. Entonces, les digo, puede venir a partir de un archivo que como transportista, por ejemplo, pueden compartir con sus clientes para que les hagan llegar la información de las mercancías. Como empresa maquiladora o empresa nacional que ya tenga sus embarques en otros sistemas, se pueden interfazar a través también de plantillas preestablecidas y cierta serie de pruebas, en donde ya venga la información que a cada parte le corresponde, dependiendo de las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Tenemos la información general del cliente, en el caso del transporte de mercancías,
la información de sus unidades, de sus operadores, de sus aseguranzas y de sus permisos de Secretaría de Comunicaciones y Transporte cuando aplique, y la información de los operadores con su RFC, número de licencia y entre otros datos que nos pide el complemento carta aporte. Algo importante también es el tema de las rutas. Recuerden que ustedes pueden hacer la cantidad de rutas o el catálogo de rutas que necesiten de acuerdo a sus operaciones, pudiendo ser estas locales, nacionales o internacionales. Entonces, entre más poblados estén sus catálogos, mucho más fácil va a ser la operación en el día a día, ¿no? Y por último, en la parte inferior, la información de sus mercancías con las fracciones arancelarias, unidad de medida del SAT, las descripciones, los pesos y demás, ¿no? En el caso de que sean exportaciones definitivas, pues también con su pedimento y el UID de comercio exterior cuando lleva complemento de comercio exterior. Entonces, en términos generales, esta información es la que se puede interfazar desde otras fuentes en donde ya exista total o parcialmente la información para que se cree un nuevo registro en Vitel y puedan ustedes timbrar su CFDI con el complemento correspondiente, ya sea de ingreso o de traslado, porque aquí se pueden hacer de los tipos que ustedes necesiten, ¿sí? Puede ser de ingreso o bien de traslado. Algo importante es todo este tema de las subcuentas. Si ustedes son una empresa nacional, una empresa IMEX que necesitan hacer sus CFDIs de traslado para las unidades propias, pero también tienen transporte contratado y su transportista no está listo todavía o prefieren que utilice la plataforma de ustedes, pueden crearle a sus transportistas, a cada uno de ellos, un usuario subcuenta para que ellos puedan entrar y hacer los CFDIs correspondientes. De igual manera, como transportista, si ustedes tienen la necesidad de adquirir una plataforma que les ayude a automatizar todo esto, pueden adquirir Vitel y darle a sus clientes una subcuenta o compartir con ellos el layout de las mercancías para que entonces esta información viaje directamente a Vitel y puedan ustedes hacer el timbrado solamente seleccionando las unidades y los operadores a cada uno de los embarques. Entonces, eso es algo que hemos venido trabajando con muchos de ustedes desde hace ya varios meses. Y algo también que queremos mencionarles es que aquí voy a aprovechar para cambiarme de empresa. Bueno, mejor dicho, desde aquí, algo que se está incorporando como cliente, digámoslo así, es que tenemos la opción de solicitudes de transporte como cliente, teniendo la plataforma o habiendo tenido un usuario subcuenta de mi compañía transportista. Yo puedo hacer una solicitud a mi compañía transportista correspondiente sobre la unidad que requiero, la fecha que requiero y la hora en la que lo necesito en mi ubicación, que sería mi origen. Ahora, cambiándome de empresa a este apartado de acá, voy a ponerme como transportista en este sentido. Definitivamente, al ser un actor distinto, tengo opciones distintas, ¿no? Dentro de Vitel. Entonces, ya como transportista, aquí lo que hice fue entrar con mi empresa transportista. Puedo ver en la parte inferior las solicitudes de transporte de todos mis clientes. Puede ser una, pueden ser 10, pueden ser los que ustedes necesiten. Entonces, este reporte me va indicando si ya respondí la solicitud de transporte que me está haciendo mi cliente o si lo tengo pendiente de respuesta. Una vez que yo lo edito, puedo directamente asignar cualquiera de las unidades que yo tengo disponibles a mi operador y en su caso al contenedor o los contenedores que puedo asignar, ¿sí? Incluso puedo agregar comentarios a mi cliente de manera particular en cada una de las respuestas. Y cuando yo envío esta respuesta, se le va a notificar también a mi cliente para que sepa que ya le asigné la unidad y que en su caso va a llegar en el día y la hora en la que me lo está solicitando. Estas notificaciones también pueden llegar por correo electrónico, lo cual pues facilita muchísimo la administración de sus unidades, ¿no? En la parte de abajo ustedes pues ya llevan este registro y pueden saber qué unidades tienen que salir por día, por hora, por ruta, por origen, por destino, etcétera, ¿no? Entonces es una parte que se está incorporando a Vitel independientemente de lo que es el CFDI con los complementos carta aporte. Y por último, algo que también quisiera mostrarles, aquí sí me voy a cambiar de usuario para ver otro ejemplo,
es el tema de los FDIs los FDIs de tipo ingreso, que a su vez pues van a requerir un complemento de pago, ¿sí? Ya seguramente a las personas que nos acompañan del lado de finanzas o de contabilidad, pues les va a sonar mucho más este tema del complemento de pago, en la cual el sistema en un apartado correspondiente de facturación me va a reflejar aquellos comprobantes por cobrar, por decirlo así, y gracias a tener configuradas mis cuentas de pago y demás, yo puedo finalmente ir generando los complementos de pago. En este listado ya tengo bastantes registros listos, en el cual yo puedo, déjenme ver si puedo ver reflejado alguno. En esta parte ya viene la información del complemento de pago. En la parte inferior, las facturas que están relacionadas, que pueden ser una o varias, dependiendo del pago que están realizando mi cliente. Y puedo imprimir también lo que es el PDF, ¿no? De igual manera, estos comprobantes o estos complementos de pago se le hacen llegar a mi contraparte al momento de su generación. Entonces, como ven, dentro de Vitel, independientemente de darle solución a estos temas del CFDI correspondiente, también me permite llegar a un punto más amplio en términos de administración, de todo el tema de finanzas, de contabilidad, de las solicitudes de transporte. Ya hemos mencionado también en otras ocasiones el tema del rastreo para saber en dónde se encuentran nuestras unidades y qué rutas están siguiendo. Reitero que si alguno de ustedes está interesado en adquirir o revisar este servicio, en el chat está la liga para que puedan hacer la solicitud de su demostración personalizada y con gusto podemos revisarlo con el detalle que se requiere. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo y su atención durante esta intervención. Vamos a continuar, Alejandro, con el tema de las preguntas y respuestas. No sé si ya haya usted identificado alguna que considere relevante y que no se haya tocado durante su exposición. Gracias, Lorena. Y bueno, rápidamente, algunos que me parece que podemos contestar de una manera muy ágil, ¿no? Nos pregunta, por ejemplo, los camiones C2 iguales o mayores a C2 que transitan de manera local, si es aplicable. Sí, la regla 2773 nos dice que el transporte local, mientras no transiten por caminos de jurisdicción federal, están exentos de la emisión del complemento, no del CFDI, del complemento, y aplica para cualquier medio de transporte. Hay otra, me parece muy buena, que refiere, si soy transportista y a su vez subcontrato a otro transportista para prestar el servicio a mi cliente, ¿cómo debo emitir yo mi factura? Y también pregunta, ¿y la carta aporte del transportista subcontratado, a quién va dirigida? ¿A mi cliente o a mí? Aquí hay que distinguir que tenemos dos actos diferentes. El primero, el servicio que yo le estoy prestando a mi cliente, que no es de transporte. Le estoy haciendo un servicio de coordinación de carga, aunque no se lo venda así, es lo que estoy haciendo. Entonces habrá que buscar dentro del catálogo de servicios del SAT que se adecue a este. Creo que hay uno ahí que dice servicios accesorios o otros servicios relacionados con el transporte de mercancías. El transportista que yo subcontrato, el que realmente va a mover las mercancías, ese es el que deberá de emitir el CFD de ingresos por el transporte de las mercancías. Y lo debe de emitir a la persona que lo está contratando. Es decir, a la primer eslabón de la cadena. Otro que nos preguntan que me parece interesante es en cuanto al servicio de paquetería y mensajería. No lo abordamos en la plática, pero ellos tienen sus propios lineamientos para acreditar el transporte de las mercancías. En este caso, me atrevo a decir que el usuario no tiene por qué preocuparse. El que se debe preocupar es el prestador del servicio de mensajería y paquetería. Y he escuchado por ahí un par de casos en los que la propia mensajería les está pidiendo la información de la clasificación de las mercancías sin que
a mi entendimiento de las reglas sea necesario. Pero, insisto, eso ya lo tendrá que hacer la empresa de paquetería y mensajería conforme a sus reglas. Nos preguntan mucho de las claves de los productos y servicios. Es responsabilidad de cada empresa. Sin embargo, y voy a ver si me da tiempo de dejar en el chat, hay dentro de la página del SAT, hay una herramienta para identificar las claves de productos y servicios. Es un apoyo, ¿verdad? Y dentro de esta herramienta nos dice que la clasificación cuando llega a nivel de clase, es decir, si se fijan en todas las claves que están en los catálogos, hay muchas que terminan con $0. Cuando la clave termina con $0, esa clave puede utilizarse para incluir los productos y servicios relacionados con esa clave sin que necesariamente sean llamados en específico. Ahorita pego en el chat el enlace con esa herramienta para que les explore. No nos sirve para hacer una consulta masiva, pero sí es una buena orientación, y ahí menciona lo que les refiero de usar una clave a nivel clase. Otro tema que me parece importante y que sigue habiendo confusión. Una cosa es el CFDI que se emita por el traslado de las mercancías, ya sea un CFDI de ingreso o un CFDI de traslado, y otra cosa es el CFDI que se emita por la enajenación de las mercancías. Son documentos diferentes, son independientes, y a pregunta expresa que hacen aquí, no necesitan estar relacionados. Un CFDI por la enajenación de mercancías con el CFDI de traslado que haga quien las está enajenando. Pero bueno, por supuesto, están vinculadas, ¿verdad? No es necesario relacionados, pero están vinculados. También hay otra pregunta un poco recurrente, Alex, que creo que ha sido un tema de los últimos meses. ¿Qué tipo de CFDI debe emitir el transportista que fue contratado en el extranjero por un residente en el extranjero que mueve mercancías en territorio nacional con las unidades de su filial en México? Es decir, cuando el pago es en el extranjero directamente, ¿no? Y tienen que hacer un mapeo de esta operación, porque efectivamente, si yo contrato a un residente en el extranjero para que hagan mi logística, yo le voy a pagar al residente en el extranjero y yo en teoría no tendría que preocuparme por nada más. Sin embargo, las reglas son claras en el sentido de que quien realice el transporte de mercancías, salvo los casos establecidos en la regla 2779, que son transportistas en el extranjero, deben de emitir un CFDI de ingreso por el traslado de esas mercancías. Como lo mostramos en la plática, son el menos de transportistas que están en esta situación. Y esto va a tener relevancia cuando tengamos nuestra operación de comercio exterior, porque independientemente de quien hubiese contratado el servicio y en el extranjero o en México y sea una segunda o una tercera parte relacionada, si hay un transportista obligado a tributar en México que realice el movimiento de las mercancías, deberá de existir ese CFDI y deberá de consignarse en el pedimento. ¿Cómo vamos a saber cuál es ese CFDI? Pues justamente es lo que tienen que hablar con las personas que intervengan en su logística para acreditar el transporte. Les recomiendo tener mucho cuidado con esto, porque sí les puede llegar a causar un dolor de cabeza en el tránsito de las mercancías cuando estas ingresen, especialmente cuando ingresen a territorio nacional. Porque pues, la información de nuestro embarque, independientemente de cualquier otra cosa, nosotros la tendremos que proporcionar para ese CFDI.
Muy bien. Sí, recomiendo ahí tener un mapeo muy claro de lo que van a hacer. Otro tema que recurrentemente nos hemos encontrado y que sí quisiera que la empresa también viera el mapeo. Transportistas mexicanos, porque son empresas constituidas en México, que tienen su permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que no reciben ingresos en México. Es que el servicio se factura en el extranjero, yo solamente traigo y llevo las mercancías, yo no tengo ingresos en México. Hay los que estén en esta situación, tanto quienes los contratan como los propios transportistas, les recomiendo consultar con su asesor fiscal, porque pueden estar cayendo en un supuesto de residente fiscal en México, aun cuando el extranjero no tenga residencia física en México y están obligados al pago de las contribuciones. Ahí les recomiendo verificar el contenido de los artículos 1 y 2 de la ley del ISR, tercero de la ley del IVA y también la regla 245 de las de comercio exterior, que establece en los casos en los que para la gestión del código alfanumérico armonizado del transportistas debe de tener todo transportista que cruce mercancías en la frontera norte del país. Y esa regla te distingue efectivamente cuando realmente un transportista es un transportista extranjero o un agente de carga y un transportista que hace cruce terrestre. Entonces, verifíquenlo. La intención manifiesta de la autoridad es el rastreo de las mercancías, pero la realidad es que también es el monitoreo de que los transportistas estén reportando el ingreso de manera adecuada. Entonces, si nosotros aceptamos que nos generen CFDIs de una manera que no es la correcta, también podemos nosotros al final del día tener algunas consecuencias. La primera que tendríamos es que en principio si la autoridad determina que el transportista está actuando de manera inadecuada y es a nosotros a quien factura, para empezar todos los CFDIs relacionados con ese RFC no van a ser sujetos de acreditación. Esa es la primera que tenemos a la vista directamente. Y de ahí hasta situaciones de elusión o evasión fiscal e incluso el tema de los esquemas reportables. Muy bien. Alex, también ahí alcancé a ver 2 o 3 preguntas en relación al tipo de vehículo C2. No sé si lo voy a encontrar ahorita, pero preguntaban que si es un vehículo C2 y toca menos de los 30 kilómetros mencionados de territorio federal, deben generar el CFDI con complemento carta aporte. No sé si esté familiarizado con las dimensiones por unidad. Digo, si no lo podemos dejar abierto, ¿verdad? Pero vi que se repitió en un par al menos de ocasiones esa pregunta. Así es, aquí les recomendamos consultar la norma, es la 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del 2017. Ahí vienen las características y las claves de la nomenclatura de tipo vehicular. Yo hice una revisión muy rápido y en mi entendimiento para que un transporte pudiera calificar como vehículo ligero bajo inferior a C2, tendría que tener un largo máximo de 12.5 metros, un peso bruto vehicular máximo de 4 toneladas y contar máximo con 2 ejes, con uno, el delantero con 2 llantas y el trasero con 2 o 4 llantas. En mi entendimiento, eso sería lo máximo que se pudiera considerar como vehículo ligero. Pero por supuesto, lo mejor es que consulten la norma y lo verifiquen para para comprarlo con los vehículos que estén usando en particular. La camioneta de 3.5 toneladas, por ejemplo, esa para mí sí entra como inferior a C2. Todos los vehículos de reparto, las vans, las pickups, etcétera.
Muy bien. Hay otra pregunta que creo que justo va en ese sentido, esta nueva obligación, pero la expongo. Hola, ¿qué datos se pondrán cuando el cliente no quiera factura en trámites de importación? Anteriormente se hacía a público en general, pero ahora ya no se podrá. Justo, Esta ¿no? es una pregunta muy buena. Insisto, aquí la normatividad nos orilla a cumplir. Aquí ya no se vale de ya no te emito factura y yo no registro mi ingreso, ¿verdad? Y especialmente en operaciones de comercio exterior, inevitablemente cuando se presente un embarque a despacho aduanero, va a tener que estar relacionado con un CFDI que ampare el traslado de las mercancías. Sí, o sea, Sin justo duda. es lo que quiere la autoridad, que se declaren todos los ingresos Es, por este eh, concepto, ¿no? Exactamente. Ujú. Oye, y si lo emitimos, que sea de traslado porque no cobro, bueno, aquí tendríamos que ver si la autoridad de no revisión te va a acreditar que ese CFDI está emitido de manera correcta y con ello acreditar el transporte, ¿verdad? Porque, insisto, la regla te dice, ¿eres propietario de las mercancías? No. Está, o eres agente de transporte. Ah, sí, soy agente de transporte. Muéstrame que estás registrado como tal, ¿verdad? Sí hay un poquito de desconocimiento de lo que es un agente de carga. Y debo de decir que yo mismo aún me resulta confuso. Lo que me queda perfectamente claro es que el que es un agente de carga, entre otras funciones, puede prestar el transporte de las mercancías, pero no es su función principal. Y en su caso, si verificamos las actividades que se pueden registrar ante el SAT, está el de agente de transporte, este concepto de, de agente de carga. ¿Sí? Entonces, para que pudiéramos, en su caso, adherirnos a ese segundo o tercer párrafo de las reglas 2772, tendríamos que tener la actividad registrada de entrada en el SAT. Ujú, muy bien. Ok. Otra pregunta, Alex, que se acompaña de un ejemplo que para los participantes bien podrían ejemplificarlo con algún escenario propio, porque sí hay otra pregunta en relación a esto también. La pregunta dice, si realizo el servicio de instalación de antenas para televisión, para ello necesito llevar material como escalera, antenas, entre otros. Me comentaron en la oficina central que necesito generar complemento carta aporte para el material que estoy transportando con motivo de mi trabajo por salir fuera de la ciudad. ¿Es correcto? Es decir, ¿tiene que hacer el CFDI por esos materiales que utiliza para su trabajo? Ah, esa pregunta es buena y cuando la pregunta es buena, no necesariamente la respuesta lo es. Por ahí hay un documento que se llama de preguntas y respuestas frecuentes en relación. Ahí contemplan el sentido que cuando se usan herramientas de trabajo, lo que es tu trabajo habitual, no sería necesario emitirlo. Pero sí crea más confusión de la que hay. Para mi entendimiento no sería necesario. Y esto me lleva a algo que están preguntando también respecto al transporte minoritario de mercancías locales. Nos preguntan si necesitan ellos emitir CFDI con complemento. También este es un tema que no está totalmente definido por la autoridad. Incluso en su página han postado varios mensajes diciendo, por ejemplo, si te dedicas al comercio de flores, no necesitas emitir complemento carta aporte para tu actividad. Pero ojo, en todos esos posts se hablan del complemento carta aporte, no te hablan del CFDI. Entonces, yo creo que la regla no está omitiendo en que en todos los casos se tenga que emitir un CFDI de ingreso o de traslado y lo que pudiera ser opcional, y bueno, y de hecho lo es opcional
transporte local es que este CFDI lleve el complemento carta aporte. Muy bien, sí. De acuerdo. También hay otras preguntas, Alex. Al menos he visto tres. Preguntando si se pueden consolidar los embarques. Por ejemplo, si hace más de 20 facturas en un día, ¿se puede hacer una carta aporte relacionando todos? Tengo entendido que no, sino que tiene que ser por cliente, ¿no? Y por transportista, por operador, por ruta y demás. Hay una regla para la consolidación de carga, pero esa está dirigida más para el transporte foráneo de las mercancías, similar a lo que hace la mensajería y paquetería, ¿verdad? Pero no para el transporte local. Y la regla es muy clara. Hay que hacer el CFDI previo al transporte y tiene que ser por cliente. Por Si cliente. tengo un mismo cliente, sí puede tener varios destinos, ¿no? Tengo 3, 4 paradas donde parcialmente vamos dejando mercancía, salvo en el transporte local. En el transporte local, si no hay CFDI, no hay necesidad de manifestar esas Si no hay paradas. carta aporte. Ajá. No hay complemento, pero sí tendría que ser al menos un CFDI por cliente en caso de que en ese traslado hubiese más de un cliente. Así es. Y en ese en, caso... En caso, perdón, Lore, para no confundir, en transporte local, con medios propios. Si eres transportista y vas a hacer el servicio a varios clientes, sí necesitas un CFDI de ingreso por cada cliente. Así es. Y en su caso, cuando estén, digamos, por decirlo así, realizando estas 3 facturas o estas 20 facturas según corresponda, aunque vayan en el mismo embarque, pues tendrían que prorratear como tal el honorario, ¿no? Ya sería cuestión de que tengan comunicación con sus clientes, ¿no? Como transportista. Y como transportista estás facturándole a clientes diferentes, pues con cada uno de ellos acuerdas el monto de la prestación por el transporte de las mercancías. Así es. Eso ya es como lo acuerden con cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, no sé si por ahí usted tenga alguna otra pregunta. Sé que hay todavía 54. 54 pendientes. Todavía tenemos un poco más de tiempo para repasar al menos unas 2 más. Pero no sé si por ahí usted logra identificar alguna que no se haya tocado todavía. No como tal, evidentemente no pude revisar todas, pero a mí sí me gustaría hacer énfasis en que, especialmente por la empresa, de estar conscientes que deben de coordinarse de manera correcta con sus prestadores de servicio para que los CFDIs cumplan con toda la normatividad aplicable, porque de caso contrario, al futuro les puede causar problemas por que ese comprobante no sea acreditable en una revisión, en una auditoría, y con las consecuencias, con el consecuente impacto primero de tener que hacer sus ajustes por las deducciones aplicadas cuando no deberían de haberlo hecho. Entonces, sí, yo creo que este problema no se limita al previo y durante el traslado de las mercancías. Yo veo mayores consecuencias posteriores si no se cumple correctamente con lo establecido en la normatividad. Lo veo más como un tema contable fiscal que logístico, ¿verdad? Porque logístico, ya hice mi traslado, hasta ahí llegó. El contable fiscal sí es necesario que tenga, que monitoreen a sus prestadores de servicios. Y hay un tema más que no comenté que también tiene que ver con las operaciones virtuales. Que si me permites lo comento muy rápido. En las operaciones virtuales no hay mercancías que se presenten a la aduana. Por tanto, no hay necesidad como tal de relacionar los CFDIs que amparen el traslado de las mercancías con la operación. Sin embargo, les recomiendo
verificar a todos los responsables de comercio exterior de sus empresas que tengan operaciones virtuales, la regla 4329, si no me falla la memoria, que norma los virtuales. La fracción 1 de la regla nos indica todo lo que debemos de cumplir, ¿no? Abrir los pedimentos, hacer las transferencias, cumplir en tiempo, cesarlos, etcétera. Pero poca gente pone atención en la fracción 2 de la regla. La fracción 2 nos dice que en el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad fiscal puede desconocer la operación si no se cumplen con ciertos requisitos. Por supuesto, todo lo establecido en la fracción 1, pero entre otros, nos dice que debemos de acreditar el traslado de las mercancías. Y hay la misma fracción 2 en su numeral 2 nos dice con embarques, billetes de embarques, facturas, etcétera. A partir de ahora, el 1 de enero, el documento que por excelencia va a servir comprobar el traslado de las mercancías es el CFDI con el complemento. No me ha tocado conocer revisiones de este tipo, pero estoy seguro que al tiempo nos van a empezar a pedir que mostremos en nuestros virtuales el traslado, acreditar el traslado de las mercancías. Y esto se tendría que hacer, insisto, en primera instancia, con el CFDI, ya sea de ingreso o de traslado. Entonces, les recomiendo también revisar ese tema. Sí, de acuerdo. Hay otra pregunta, Alex, relacionada a un tema que creo que muchos de los participantes seguramente lo tienen o lo tuvieron el año pasado y están haciendo ajustes. Como empresa, estamos pagando una renta semanal de camión y chofer a un transportista. ¿El CFDI lo debo generar yo o el transportista? Ese esquema, a mi entender, ya no es posible. Porque entiendo el concepto que rentan el servicio, pero independientemente de eso, cuando se tenga el transporte de las mercancías, cada evento, cada transporte tiene que estar amparado, porque justamente el CFDI es lo que busca, amparar el transporte de las mercancías. Si durante ese traslado hiciste 10, 15, 20, 30 movimientos, pues tendrás que hacer los subsecuentes. ¿Quién debe de emitir? Si están contratando al servicio público, es decir, un transportista, el transportista es el obligado. La empresa solamente sería la obligada en caso de que se tratase de traslado con los propios medios, es decir, con mi vehículo o incluso si he rentado el vehículo, no el servicio, ojo, y con mi personal. Pero si hay el transportista involucrado, es el transportista quien debe de emitirlo, y lamentablemente ese tipo de esquemas, aunque son muy prácticos y tienen todo el sentido del mundo, ya no van a poder utilizarlos. Muy bien. Pues, Alex, muchísimas gracias por su participación. Creo que con esto vamos a ir finalizando nuestro webinar. Sé que hay todavía muchas preguntas. Algunas de ellas, por lo que alcanzo a ver, ya han sido respondidas. También de igual manera, independientemente de que se les va a hacer llegar la grabación de este webinar por correo electrónico y va a ser publicado en nuestro canal de YouTube para que también puedan seguirnos y disfrutar de todo el contenido que estamos generando, y también en nuestra página de Facebook. No sé si por favor nuestro staff nos pueda apoyar en poner en el chat un correo electrónico de Incomex en el cual puedan hacer llegar sus preguntas de manera particular. Dentro de las grabaciones que ya tenemos disponibles, seguramente encontrarán muchas respuestas a las preguntas que nos han hecho. Y pues bueno, sin más, quiero agradecer a todos su participación. Con esto estamos llegando al final de nuestro evento. Gracias a quienes están a través de la plataforma de Zoom y a través de Facebook Live también. Asimismo, reitero la invitación a visitar la página de Vitel
para conocer más sobre las plataformas que desarrollamos para facilitar el trabajo de las áreas de logística, fiscal y contabilidad de sus empresas, y permanecer atentos a nuestras redes sociales y distintos canales a través de los cuales en Incomex se comparte información sobre el correcto cumplimiento en estas materias. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias. Y Lore, si me permites agregar rápidamente, acabo de poner en el chat la liga a la herramienta del SAT para que les ayude a identificar las claves de productos y servicios, para que quienes tengan curiosidad lo vean. Creo que va a ser útil. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.